Suena la voz de la Unión Soviética en apoyo del pueblo cubano. Your leaders speak about aggression to Cuba. Khrushchev speak about defending Cuba. Estamos contigo, Cuba. Estamos con los dos. Fue lanzado al espacio un cosmonauta, un hombre bueno de la ciencia, un héroe de la tradición. ¡Viva Cuba! ¡Fuera los agresores yanquis! Cuéntenme cómo era el proceso para irse a estudiar al campo socialista. Mira, en ese momento se me propone de ir a la Unión Soviética a estudiar escultura monumental en la Academia Repin en Leningrado o en San Petersburgo. Fui a estudiar finanzas internacional a Budapest. Fui para Ucrania, a una ciudad que se llama Donetsk. No sabía dónde quedaba eso en Ucrania ni nada, pero para allá fui. Todas llegamos muy jóvenes. Para muchas era la primera vez que salíamos de nuestros países. Y ellas fueron mis hermanas. Hicimos como una especie de familia. Y eso nos unió. En mi caso, el proceso de selección fue bien fuerte, porque yo fui a estudiar una carrera nuclear. Tecnología química de isótopos y sustancias extrapuras. Azovichistiviches. Imagínate eso. Era bastante sencillo porque llegaban a los preuniversitarios las convocatorias para ir a estudiar a diferentes países, entonces bueno, uno aplicaba y después tenía que esperar. Sí existía un nivel de análisis, no solamente desde el punto de vista intelectual y de conocimiento y de capacidades, sino también desde el punto de vista político, de cuáles eran las características o perspectivas de la gente, ¿no? Pudiera mencionar con nombre a la gente que sé que se quedaron aquí, y no por voluntad propia, sino porque decidieron quedar para el exterior y no viajaron. Soy de las fundadoras de la Escuela Lenin cuando se inauguró. La escuela fue inaugurada por Leonid Brezhnev, el presidente de la URSS, que vino a La Habana para eso, y teníamos un vínculo muy fuerte con la Unión Soviética en la misma escuela. Existían determinadas normas de conducta, se les exigía a la gente por las notas, por la asistencia a clase, se exigía a la gente por las relaciones que tenían. Fue como vivir en una cajita de cristal. A nosotros no nos dejaban como capitalistas ir más lejos a cierta cantidad de kilómetros del sitio donde estábamos con la visa y autorización. No se podía ir libremente a conocer. Si yo quería ir a conocer Siberia, si yo quería ir a Novosibirsk o ir a otra ciudad, habían ciudades cerradas. Que detectaran que tenías algún tipo de relación con un estudiante de un país que no fuera socialista, eso significaba la expulsión inmediata. Se estudiaba en cualquier país socialista, Bulgaria, Hungría, la Alemania democrática, Rusia, eran los países fundamentales. Mi salida de Cuba para ir a estudiar a Hungría como que me abrió los ojos y la mente. Quería irme a otro país, a otro lugar, conocer otra cultura, tener otra experiencia. Eso nos pasó a muchos, ¿no? Que el objetivo sobre todo era en ese momento querer conocer otras culturas y otros países. Yo me fui convencido totalmente de que sí, se esperaba algo de mí y estuve convencido durante mucho tiempo, no lo voy a negar. Se suponía que nosotros debíamos venir aquí, trabajar en el centro nuclear, desarrollar la energética del país y uno lo hacía de buena fe, convencimiento, ¿no? Los jóvenes húngaros de la época no tenían mucha diferencia de las expectativas de los jóvenes cubanos, como nosotros que llegamos a estudiar. Después de vencer la barrera de la lengua, que era tan difícil y que ya te considerabas persona, ¿sí? Que podías comunicar y todo, empiezas a entender la cultura. Tú ves a alguien y si tú estudiaste en Rusia, se distingue porque tiene una riqueza de haber tenido esa experiencia, de haber conocido otra cultura,
de haber tenido profesores en otro idioma que te transmiten otras ideas. Yo regresaba, yo le explicaba a muchos compañeros míos que estudiaban una carrera similar aquí, yo les decía, no, es que a mí me da clase allá el autor del libro porque tú estudias aquí. Me decían, no puede ser, le digo, esa era la esencia y uno de los incentivos para irse a estudiar. El Estado nos dio la posibilidad de ir allá a estudiar y yo considero que muchos, la mayoría de los jóvenes que recibió esa oportunidad la utilizaron muy bien, pusieron su corazón, su alma, su espíritu, su deseo, sus sueños y aprovechando esa oportunidad se formaron como muy buenos especialistas. Yo lo sentí en primer lugar como un gran premio, una gran respuesta a mi deseo. Yo siempre explico lo del sentido del trabajo, como yo hablaba mucho con las mastioras, con la señora, el sentido del trabajo, eso que ellos decían, el truth, sigda truth. Trabajo, a mí realmente eso me enseñó, me marcó la vida, la forma y la estructura de trabajar. Cuando uno tiene una juventud con ideales, tienes algo en tu espíritu que te mueve, que quieres ser mejor y tú llegas a vivir de esa manera, a trabajar, a producir, a estudiar para algo, te sientes feliz. Становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Según Brezhnev, que era el presidente de la Unión Soviética en esa época, estamos ya rebasando, saliendo de la etapa de construcción del socialismo y comenzando la construcción del comunismo. Nosotros estamos empezando a construir la revolución socialista, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que comunismo, si allí realmente había serios problemas en esa sociedad, que te dabas cuenta que eso no era el comunismo que yo me imaginaba y que como joven cubano hacia dónde debíamos ir. Ellos mismos lo decían, que era como si estuvieran empujando la locomotora. Ya la locomotora no caminaba por sí sola, ¿ves? La locomotora ya estaban empujando para que pareciera que caminaba. Por ejemplo, había un racismo tremendo. Tuve hasta una riña personal, tuve que fajarme con dos hombres porque yo andaba con una muchacha soviética y no le gustó a dos jóvenes en la calle, me iban a entrar a golpe. Me decía negro de mierda, me ofendía por mi piel. Y yo decía, pero ya este horror, ¿dónde estoy yo? También veía cómo existía una fuerte discriminación con soviéticos que no eran rusos. Es real que existían personas que miraban al que era de otra etnia, ya sea de dentro o de fuera del país, como alguien que no daba la talla, ¿no? Entonces yo siempre trataba de posicionarme como que, yo poseo la identidad rusa igual que ustedes, pero yo también poseo una identidad distinta, igual que pudiera ser cualquier otra persona. El mejor amigo mío de todos esos 6 años era de Uzbekistán, Esanov Turkman. Él no podía comunicarse con su papá, porque el idioma de uzbeco le pusieron alfabeto ruso. Entonces él no aprendió a hablar ruso y el hijo no aprendió a hablar uzbeco. Los que íbamos a estudiar letras sí enfrentábamos un encuentro de culturas, porque en el caso de nuestras carreras, constantemente tú estabas confrontando tu acervo cultural occidental con lo que los profesores dirimían, debatían y querían imponer. Era como un paternalismo colonizador de que ustedes son parte de este sistema, de que ustedes deben de pensar como nosotros, la experiencia rusa es la mejor. Y una de las cosas que me di cuenta es que la Unión Soviética era soviética, pero de unión faltaba muchos elementos para la cosa de la unión.
eterno combate contra el mundo y separarse del mundo, querer separar su pueblo del mundo. Hoy por hoy yo doy ejemplos a las personas, les digo cosas tipo, esas películas americanas nunca se vieron allá, jamás, prohibidas, no se veían. Y en Cuba era normal, era norma que nosotros viéramos esas películas. Entonces ejemplos así como esos eran errores graves que poco a poco llenaban una copa. La primera discoteca que yo preparé, cuando aquello se llamaba discoteca, una fiesta y tal, tuve que entregar la lista de música y que me aprobaran poner a Michael Jackson. Por el Consomol. Por el Consomol. Que me aprobaran poner a Michael Jackson y a Madonna en 1985 en aquel país. O sea, había un comisario político que era el que te decía si eso se podía poner o no se podía poner. Es decir, a mí eso me parecía extremadísimamente absurdo. Varias gente, entre ellos yo, estábamos buscando crear una brigada cultural y la llamamos la Brigada Cultural Huichi Noguera, recientemente fallecido Huichi Noguera en aquella época, ¿no? Aquello fue un problema de una cantidad de... La gente de la embajada se atacaron, etc. Y la especie de periódico que queríamos emitir o boletín se llamaba Entrecambios. Y aquello fue horrible. ¿Cómo podía llamarse Entrecambios? ¿Qué significaba? ¿Por qué ese nombre? Pero es que realmente vivíamos Entrecambios, ¿no? Cuba dependía económicamente de Rusia. Y yo decía, si este país está ya de esta manera, que los pueblos no se entienden, que han desarrollado solamente las capitales, que han desarrollado más un área que otra, y que no era lo que uno se esperaba. Bueno, si este pueblo deja de funcionar, nosotros también vamos a dejar de funcionar. Estábamos en medio de un proceso muy complicado, muy difícil, que era la perestroika. А то все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка. Que la gente supuestamente creían, seguían participando en Consomol, seguían hablando del socialismo, pero en realidad no les causaba ni frío ni calor. El discurso político era de una forma y la práctica veíamos que todo era diferente. Ya en Hungría nos enseñaron la economía a dos niveles, o sea, nos enseñaron la economía capitalista y la economía socialista, porque ya era un país en el que habían ganas de reformas, como que estaban ya preparándose, cocinándose lo que después iba a ser el cambio que se venía. Aquí se vendía Sputnik, Novedades de Moscú, una revista muy linda con la que forrábamos la libreta, Unión Soviética, La Mujer Soviética. La Mujer Soviética, se vendía todo eso y nos crearon una visión de Rusia casi perfecta. Luego, estudiando periodismo en la Unión Soviética, me doy cuenta de algo muy simpático, porque nosotros tuvimos un semestre donde dábamos una asignatura que se llamaba Retush, retoque, o sea que todas las fotos tenían que salir retocadas. Y una de las cosas muy simpáticas que Mikhail Sergeyevich Gorbachev dijo cuando la perestroika, me ponen mi mancha, no me la quiten, porque la prensa soviética estaba acostumbrada a retocar todas las realidades. Повторю здесь слова Пушкина. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Una de las cosas que más me chocó fue en mi primer año en la universidad, cuando algunos profesores nos decían así abiertamente y claramente que el comunismo no servía, y que en ese país hermano nos digan algo así, pues era bastante preocupante. Muchas veces la comida que nos vendían a nosotros en la escuela, que teníamos como una diplotienda, la llevábamos para nuestras familias amigas rusas que no comían carne de res, que no tenían acceso a la mayonesa, que no tenían acceso a un buen vino, que no tenían acceso a jamón ni a queso. Esas realidades a nosotros nos empezaron a golpear muy rápido. Y yo entonces me empecé a cuestionar el modelo socialista que me estaban vendiendo de esa Unión Soviética, el que yo traía en mi cabeza y el que existía aquí en Cuba. Había muchas ideas, pero básicamente la gente lo que estaba era buscando un cambio.
La inercia en la que estaba era demasiada. Se expresaba en la borrachera multitudinaria de la gente. La gente bebía muchísimo. La crisis surgida en el campo socialista, de la que solo podemos esperar consecuencias negativas en el terreno económico para nuestro país. No es precisamente sobre la lucha antiimperialista ni sobre los principios del internacionalismo que se habla hoy en la mayoría de esos países. Mi primera gran experiencia periodística fue ir a la guerra de Eslovenia, salir solo de Budapest en un auto alquilado y llegar a Eslovenia. Y yo creo que eso fue para mí profesionalmente una de las principales experiencias que me marcó la vida. Yo visitaba mucho los países bálticos y estando en Riga una vez vi la primera huelga pública, callejera, y me asusté mucho porque venía por una calle y veo como miles de gente que van para arriba de mí. O sea, yo venía caminando y era algo lo que no cabía en mi cabeza, ¿no? Además con carteles, con determinadas cosas, y fue fuerte, sobre todo vivir en un país que estaba en una evolución. En Cuba no tiene que pasar esto de esta manera, ni tiene que pasar así. El modelo cubano, como cualquier modelo social, es susceptible de revolucionarse, pero la revolución cubana no fue impuesta. Nadie vino con tanques a poner la frontera más allá. O sea, la revolución cubana fue un proceso auténtico, con todas las luces y las sombras que tienen los procesos sociales que hacen hombres. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. A ver, ¿por qué es que el socialismo, o dicho en 3 palabras, es de cada cual según su capacidad, cada cual según su trabajo? ¿Se cumple en Cuba? Entonces no podemos hablar de socialismo. Si la ley básica del socialismo no se cumple en Cuba, no estamos hablando de socialismo. No estamos hablando de un gobierno socialista, no estamos hablando de nada de eso, ¿no? Estamos hablando de un gobierno más o menos populista, con un discurso más o menos de izquierda, y con una actitud no siempre de izquierda y a veces francamente de derecha. Yo creo que el estar lejos, lo que llamamos el socialismo tropical cubano, ¿sí?, con la influencia importante de Fidel Castro, marcó el sistema de Cuba muy diferente, y yo no veo por qué eso tenía que se produciese el cambio en Cuba dentro de esa oleada. No tengo ya la explicación de que por qué en Cuba no pasó. Lo que sí sabemos es que, bueno, el gobierno pidió un esfuerzo personal de la gente para sobrevivir a la caída del campo comunista. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuando se olvida que el proceso se hizo para emancipar a la gente y se convierte en el proceso en sí, vamos a defender este proceso porque es el proceso en sí. Y viva el proceso, y te olvidas que el proceso fue hecho para algo, ¿no? Y uno vio desmoronarse el campo socialista en la vista de uno, de frente a uno. Nunca se me olvida que en la residencia estudiantil nuestra tuvimos que albergar a más de 200 estudiantes cubanos del Cáucaso que habían sido víctimas de las primeras guerras fratricidas, de las primeras guerras civiles, cuando empezaban a dividirse los estados y los tuvimos que sacar en los aviones sin asiento como refugiados. O sea, de eso se cuenta poco. Y yo decía, bueno, pero yo no quiero que esto pase en mi país. Es decir, fuimos testigos de momentos muy complicados. Fuimos testigos de la caída del muro de Berlín, prácticamente cuando Alemania empezó a pasar lo que ocurrió. Con nosotros estudiaban alemanes y muchos de ellos tomaban el tren y se iban. Está pasando algo en mi país, me voy. O sea, todo eso se dibuja delante de mi mente, delante de mi memoria, como una película de muchos sucesos que realmente
a la luz de 20 años, 25 años, nos damos cuenta que cambiaron el mapa del mundo. Ahora que los mapas están cambiando de color. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. К сожалению, система распала, потому что коррупция, потому что inequality, неравноверно. Hay quien dice que el campo socialista cayó porque las grandes potencias lo provocaron. Yo creo que eso puede tener en parte razón, pero hoy en día, ¿qué países y qué potencias no tienen proyectos de todo tipo para ejercer influencia en otros? O sea, sería taparnos los ojos decir que eso no existe, ¿sí? Definitivamente eso existió, pero yo creo sobre todo fue un verdadero clamor popular. En el caso de Hungría y de muchos países del entorno, yo creo que la gente realmente quería un cambio, quería que eso que les impusieron no continuara, tener más libertades, tener más derechos que no tenían. Для моего поколения и для поколения моих родителей это было очень сложно, потому что мы привыкли к другой системе, и сейчас что-то новое происходит, но мы не имеем никакого знания, никакой поддержки, никакого опыта, чтобы это новое сделать. Yo jamás me podía imaginar que el desenlace iba a ser la destrucción de ese proyecto. Ya cuando cayó el muro de Berlín, que fue como decir, este fue el comienzo de otra nueva era en el socialismo, ¿no? Cuba empezó la inversión extranjera desde el año 90. Se permitió la tenencia de divisas, o sea, la doble moneda, la doble economía. Como decía Nana, yo no estaba preparada para eso y aún sigo sin estar preparada para eso. Todavía hay mucha gente que añora el sistema anterior porque tenían una serie de derechos y de seguridad que en estos momentos no tienen. Pero yo al final veo que ha sido para bien, porque yo creo que eso es lo que querían esos países, ¿sí? Y esos pueblos. Y ya después todo depende de la gestión que hagan sus gobernantes. No hay una opinión unívoca, la inmensa mayoría no quiere regresar, porque los años soviéticos significaron años de escasez. La gente reclama más justicia social, más equidad. En cierto sentido, a mi discreto punto de vista, el gobierno trata de hacer un poco eso. No siempre lo logra. Hay un nivel de corrupción terrible en el país, contra el cual se va a estar luchando durante bastante tiempo todavía. Mucha gente tiene una opinión muy brusca contra los comunistas, e incluso a pesar de que el Partido Comunista sigue siendo prácticamente la tercera fuerza política en el país. Pero el tema del socialismo para mí es muy complejo. Y para mí la perestroika, que yo fui muy defensor de la crítica al estalinismo que estaba haciéndose en su tiempo, hay lo mismo allá que aquí, después del año 87, pero también fui muy defensor que no había que botar al niño junto con el agua sucia. Que el socialismo tiene mucho por hablar todavía, pero desde otra visión quizás diferente a este que vivimos lo mismo allá que aquí. O sea, es el humanismo expreso en todos los elementos que tiene el hombre como necesidad espiritual y material. Para que sea próspera, tiene que ser productiva y altamente eficiente, porque tienen mucho más que distribuir, tienen mucho que dar, mucho que ofrecer. Que la casa está, ¿no? Tú no vas a derribar una casa que tiene paredes y techo para construir quién sabe qué, ¿no? O sea, tienes que por lo menos tratar de remodelarla, tienes que tratar de hacerla más agradable, porque estamos viviendo en la casa, ¿no? O sea, y hay que ser razonables a la hora de hacer cambios. Los cambios son necesarios.
Admiro al pueblo cubano la fortaleza que tiene en sostenerse, pero creo que no es justo con el pueblo cubano. Ha sido muy sacrificado en todo sentido, esa es la percepción que yo tengo. Ha estado como entre un sándwich que tiene que continuar viviendo porque tienen que continuar viviendo cuando el mundo es otro, cuando la realidad de la vida es otra diferente y el sostenerse es como tapar el sol con un dedo. Yo creo que no hay sociedad justa, no hay sociedad perfecta, pero yo creo que sí hay sociedades y sistemas en los que el individuo puede realizarse mejor. Entonces debemos estudiar muy bien lo que pasó en Rusia, cómo fueron aquellos años, cuáles fueron las posibles causas y tratar de en Cuba evitar lo más que se pueda todos esos errores. No todo el mundo aprendió igual de los errores, ni de todos los errores aprendimos por igual. Sí se aprendieron muchas cosas, porque ha habido muchos académicos, muchos intelectuales, científicos que han estado estudiando y que desde siempre intentaron, lo que en ese momento no los dejaron, no cometer los mismos errores. Nadie podía pensar, cuando nosotros estudiamos allá, que ese desenfreno de pronto del 91 en adelante iba a ocurrir en esa Rusia, en ese Moscú por la cual caminábamos tan seguros nosotros a 1, 2, 3 de la mañana y que de pronto la vida en Moscú no valía nada. Si habría que construir una sociedad nueva, tomaría muchas cosas de lo que hay en Holanda y en otros países escandinavos, por ejemplo. Tomaría cosas también de una sociedad socialista que tiene también cosas buenas, que de hecho estos países las tienen también. Y así el mundo sería perfecto. Las utopías humanas, en primer lugar, tienen derecho a existir porque es lo que realmente ha movido las mejores ideas de la humanidad siempre hacia adelante. Я всегда говорила, и во всем мире это известно, что на Кубе есть хорошее медицинское обслуживание, есть хорошее образование. Эти две вещи, как можно, если можно, надо сохранять и передавать следующему поколению. No tirar por la borda todo, sino quedarnos con lo bueno, que es eso, la solidaridad del uno con el otro, la confianza en que por muy mal que tú estés, siempre hay alguien que te va a apoyar. Y esas son las cosas lindas que no podemos perder.